Después de 3 meses de negociaciones, el gobierno federal, los líderes empresariales y los sindicatos cerraron un acuerdo que limita la subcontratación laboral en México y modifica el reparto de utilidades. El Fondo Monetario Internacional actualizó sus previsiones de crecimiento económico y mejoró el escenario para México al estimar que el Producto Interno Bruto Nacional aumentará un 5%. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que en los próximos días viajará a Rusia, China, India y los Estados Unidos para garantizar que se cumplan los acuerdos que tiene México con esas naciones sobre las vacunas contra el COVID-19. Un miembro de la Agencia Europea de Medicamentos afirma que existe conexión entre la vacuna AstraZeneca y la trombosis. El primer ministro británico Boris Johnson confirmó que el próximo 12 de abril reabrirán los comercios que venden productos no esenciales y pidió paciencia a los ciudadanos que quieran viajar al extranjero. El líder opositor ruso Alexei Navalny ha sido ingresado en el hospital de la prisión donde cumple la condena después de presentar un cuadro febril y síntomas de una enfermedad respiratoria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que se aplicará la vacuna del COVID-19 después de haberlo padecido. Esto por recomendación del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si este buen ejemplo, como dice hacerlo y predicarlo el presidente López Obrador, lo hubiera hecho hace un año con el uso correcto del cubrebocas? Hablar a toro pasado no es nada complicado, pero sí nos pone a pensar luego de más de 200,000 personas fallecidas a causa de esta enfermedad. Seguramente sus más fieles seguidores algo le hubieran aprendido y seguido de este ejemplo que predica el presidente López Obrador. Esta es la pregunta, ¿qué hubiera pasado? Bienvenidos, esto es Señal Global. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Señal Global. La noticia donde estés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto saludarles en su compañía. Iván de León Melendres, en ausencia de mi compañera Cecilia Saldaña. Los saludo con mucho gusto y le invito a que se quede los próximos 55 minutos donde daremos un recorrido de las noticias más importantes acontecidas en territorio mexicano y fuera de las fronteras. Comenzamos. El mexicano Carlos Slim, el presidente honorario de Grupo Carso, volvió a quedar fuera por segundo año de manera consecutiva del top 10 de la lista de multimillonarios de Forbes 2021, cayendo al lugar 16
con una fortuna de 55.9 millones de dólares, un alza de casi 4.000 millones frente al año pasado, cuando en pleno apogeo de la pandemia del COVID-19 ocupó el puesto número 12 a nivel mundial con un patrimonio total de 52.1 millones de dólares. Ante un panorama en el que las filas de los más ricos del mundo se están expandiendo tras un año en el que la pandemia del coronavirus impactó a las economías, el valor conjunto de los multimillonarios de este año asciende a nada más de 13.1 billones de dólares, por encima de los 8 billones de dólares del año pasado, de acuerdo con la prestigiosa revista. Jeff Bezos se mantuvo por cuarto año consecutivo como el más rico del mundo con una fortuna de 117.000 millones de dólares, a pesar de que este año dejará su puesto como director ejecutivo de Amazon, la compañía más grande de comercio electrónico. Y siguiendo con información de economía mundial, el Fondo Monetario Internacional actualizó sus previsiones de crecimiento económico y mejoró el escenario para México, pues estima que el Producto Interno Bruto Nacional aumentará 5% en este 2021 y 3% en el 2022, niveles superiores a las previsiones hechas en enero pasado, que apuntaban a crecimientos de 4.3% y 2.5% respectivamente. Estas proyecciones se acercan más a los estimados de crecimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que prevé que en este año, el 2021, el Producto Interno Bruto aumentará 5.3% y 3.6% el próximo año, según los criterios presentados la semana pasada al Congreso de la Unión. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que pese a las restricciones para el tránsito de productos y personas en la frontera con Estados Unidos, no se levantarán de un día para otro. Se busca reducir el impacto de la pandemia en materia comercial. El funcionario federal indicó que se ha mantenido comunicación con Estados Unidos y que de momento no se prevé levantar todas las restricciones en función de la evolución de la pandemia y de la vacunación en territorio mexicano. Sin embargo, dijo que se trabaja en la reducción del impacto económico lo más pronto posible. Y un tema que nadie ve, pero que sí sucede, es el tema de los migrantes, principalmente de sus hijos. Los niños que viajan con su familia rumbo a los Estados Unidos en la búsqueda de un sueño americano son quienes más sufren esta dura y difícil caminata. Desde que salieron de Honduras, Noemí y sus 3 hijos menores han afrontado días de caminata y noches a la intemperie atravesando México, con la esperanza puesta en poder entrar a Estados Unidos. La mujer y sus hijos forman parte de la actual oleada de miles de migrantes, muchos de ellos familias con niños, que buscan cruzar la frontera de Estados Unidos, alentados, según expertos, por iniciativas del presidente Joe Biden de suavizar algunas restricciones migratorias. Sé que él va a hacer algo, un cambio para nosotros. Ahora lo que quiero es tocar la puerta y ojalá Dios quiera, pues toque el corazón también y que nos pueda abrir esa puerta. Noemí partió con sus 3 hijos de 8, 12 y 16 años, su pareja y su cuñado, desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula en diciembre pasado, luego de que su casa y su negocio de dulces fueron devastados por los poderosos huracanes Eta e Iota. Relató que vivían en una tienda de campaña en la calle cuando optaron por migrar, porque Biden, que prometía un trato más humano para migrantes, reemplazaría al entonces presidente Donald Trump, cuyo gobierno aplicó duras políticas contra la migración irregular. La familia ha descansado los últimos días en un albergue para migrantes en el oeste de la Ciudad de México. Como ella, miles de centroamericanos y mexicanos se han dirigido este año hacia la frontera de México con Estados Unidos, empujados en buena medida por la creencia de que el gobierno de Biden, comenzado en enero pasado, admitiría a los niños y las solicitudes de asilo. En febrero pasado, la patrulla fronteriza llegó a su cifra mensual de detenciones más alta desde 2019, tras sumar más de 100.000 personas arrestadas, incluidos casi 9.500 menores que migraban sin la compañía de un adulto, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP en inglés.
La directora de Casa Tochan, un albergue en la capital mexicana, Gabriela Hernández, coincidió con analistas que han señalado que la nueva oleada migrante era empujada en parte por las propuestas de Biden como una eventual reforma migratoria o cambios en materia de asilo. Mucha gente de paso, mucha gente ilusionada y engañada por los polleros, pensando que con niños pasan, pensando en que van a poder pasar, que es el momento de pasar, ¿no? En escala en la capital mexicana, Noemí afirmó que en breve continuarían con su recorrido hacia Estados Unidos, aunque sin saber muy bien lo que harán una vez que lleguen a la frontera, donde miles de personas han sido rechazadas este año, como ocurría durante el gobierno de Trump. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Y el jefe de la policía de la ciudad de Minneapolis testificó en contra del ex policía Derek Chauvin, asegurando que había violado la política de la institución en la detención del afro-norteamericano George Floyd. El jefe de policía de Minneapolis declara en contra de su subordinado acusado de la muerte de George Floyd. Medalia Arradondo declaró ante el tribunal en la sexta jornada del juicio que el trato que el ya ex policía Derek Chauvin dio a Floyd violó la normativa de actuación del departamento. Rechazó la actuación de su exsubordinado de una forma tajante. El jefe de policía calificó anteriormente la muerte de Floyd de asesinato. Seguir aplicando ese nivel de fuerza a una persona que estaba boca abajo, esposada con las manos en la espalda, eso es algo que de ninguna manera o forma es reglamentario. No es parte de nuestra formación y ciertamente no es parte de nuestra ética ni de nuestros valores. La defensa del policía asegura que Floyd en realidad murió por consumo de drogas y por problemas de salud, no porque Chauvin se arrodillara sobre su cuello durante más de 9 minutos. En el interrogatorio de la Fiscalía, el médico de urgencias que certificó el fallecimiento de Floyd tras intentar reanimarlo, confirmó la muerte por asfixia. Chauvin ha negado los cargos de asesinato en segundo y tercer grado y de homicidio involuntario. Se enfrenta hasta 40 años de cárcel si es condenado. Otros 3 policías también están procesados por denegación de auxilio y colaboración necesaria en la muerte de George Floyd. Y la crisis provocada por el COVID-19 en Venezuela ha orillado que miles de personas pidan ayuda monetaria y de medicinas en medio de un incremento de contagios. Agobiados por las facturas médicas que genera la lucha contra la COVID-19, decenas de personas en Venezuela están recurriendo a las redes sociales para solicitar medicinas y ayuda monetaria en medio del incremento de contagios y muertes por el virus. El oxígeno se ha convertido en el insumo que más buscan los venezolanos. A través de los medios digitales, las personas piden donaciones para comprar o recargar cilindros e información sobre proveedores que puedan trasladar el gas hasta sus casas. Sin embargo, de acuerdo con la ONG Médicos Unidos, que nació luego de la serie de protestas que protagonizó el gremio sanitario venezolano en 2018, la falta de oxígeno es uno de los principales problemas que tienen los hospitales venezolanos para atender a pacientes con COVID-19. El director de esta organización, Jaime Lorenzo, piensa que si abruptamente se aumenta el gasto de oxígeno a niveles que superan 5 veces lo planificado en las instituciones, se genera un problema de distribución inmediato. El experto cree que no se logrará el eficaz abastecimiento de oxígeno en los centros asistenciales del país, ni se podrán llenar con rapidez los cilindros de los venezolanos que pasan la COVID-19 en sus casas, si no mejora la distribución de las empresas que producen el gas. Lamentablemente, dicha mejora parece lejana en un país donde escasea el combustible que usan los camiones, el personal calificado y hasta las autopartes de estos transportes. Mientras los venezolanos siguen luchando contra la peor pandemia que haya visto la humanidad en los últimos 100 años, pero también contra la severa crisis de su país, una que es capaz de echar un pulso con la mismísima COVID-19. Y en Brasil, las trabajadoras sexuales piden ser tratadas como grupo prioritario para recibir la vacuna contra el COVID-19. Trabajadoras sexuales brasileñas piden ser tratadas como grupo prioritario para la vacuna anti-COVID. Nosotras necesitamos ser vacunadas
somos grupo prioritario, somos educadoras de la salud, somos parte de ese grupo ya que llevamos información sobre las enfermedades de transmisión sexual para los hombres, distribuimos condones y también somos mujeres violentadas de nuestros derechos. Também somos mulheres violentadas pelos direitos. Las trabajadoras de la salud se manifestaron en las calles de Belo Horizonte, al sureste del país, en momentos en que Brasil supera los 300.000 muertos por la pandemia y atraviesa una segunda ola que está provocando el colapso de los hospitales en varias regiones del país. El gobierno calcula que dentro de los grupos prioritarios hay unas 77 millones de personas, entre los que se encuentran trabajadores de la salud y ancianos. Hasta ahora, alrededor del 6% de los 212 millones de brasileños recibieron una primera dosis y apenas el 2% ya está completamente inmunizado. La campaña de vacunación avanza a paso lento con dosis de la vacuna china Coronavac y de la sueco-británica AstraZeneca. Con esto hacemos nuestra primera pausa. No se vayan, regresamos en 2 minutos. Esto es Señal Global. Más adelante, las autoridades de Tailandia cerraron 200 bares tras registrar un brote de COVID-19 vinculados a una serie de establecimientos de ocio. Señal nacional. Son las 11 de la mañana con 16 minutos. Hacemos un recorrido de los principales diarios en el país que publicaron el día de hoy. Aquí se los tenemos. El Universal. Endurecen protocolo de vacunación tras polémica por video. Prevén un sexenio oscuro para Pemex. Excelsior. A los viejitos, el grueso del alza a presupuesto. Dan 3 meses para eliminar el outsourcing. Milenio. Birmex se declara en terapia intensiva, entubada y muy mal. Que siempre no. Onésimo entra a las elecciones y Roma lo baja. Reforma. Quieren al vapor libros de texto. Dan 3 meses a empresas para regular outsourcing. Proceso. Fondo Monetario Internacional proyecta repunte económico para México en 2021 y retroceso en 2022. Andrés Manuel López Obrador anuncia acuerdo sobre outsourcing. Subcontratados pasarán a nómina en 3 meses. El Sol de México. Mandan en el INSABI antropólogos y guardias. Acuerdan prohibir el outsourcing. El Financiero. Pide Herrera discusión técnica en reforma fiscal. Servicio de Administración Tributaria extiende plazo. Personas físicas tienen hasta el 31 de mayo para presentar su declaración. Y continuamos con más información de carácter nacional. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se llegó a un acuerdo entre sindicatos, grupos patronales y el gobierno federal sobre el outsourcing para beneficiar a los trabajadores en materia de subcontratación y en el reparto de utilidades. Dicho acuerdo contempla la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de subcontratación de servicios especializados, incrementar hasta 57 días en promedio la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y el otorgamiento de un plazo de 3 meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real. Al respecto, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, dijo que este acuerdo es benéfico para el país porque establece que se cumpla el 100% de los derechos de los trabajadores, entre ellos que se cumpla el pago de sus prestaciones, se respete su antigüedad, se les pague la participación de trabajadores en las utilidades y que se les dé de alta en el Seguro Social con el 100% de su salario.
Y en la conferencia mañanera de este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseveraron que México cumplió 10 semanas con casos activos de COVID-19 a la baja. Sin embargo, hicieron un llamado a la población a no bajar la guardia para evitar una tercera ola de contagios. En la presentación del reporte semanal del Pulso de la Salud, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que la vacunación de adultos mayores avanza muy rápidamente. Aseguró que la aplicación del biológico es uno de los 3 pilares para la reducción de casos de COVID y que las vacunas disponibles tienen un alto grado de eficacia. El tercer pilar hoy es la vacunación. La vacunación es una medida de protección específica que permite proteger del contagio, de la infección, pero sobre todo de la enfermedad y de la muerte a las personas que son vacunadas. Por extensión, también a sus familiares, a su comunidad y a la sociedad en su conjunto. Las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, las vacunas contra COVID-19 que están disponibles en el mundo, son vacunas seguras, son vacunas eficaces que han sido probadas científicamente en distintos estudios conocidos como ensayos clínicos. El 27 de marzo, el presidente López Obrador aseguró que no se descarta la amenaza de una tercera ola de COVID en México, por lo que se acelerará el plan de vacunación para que a más tardar el 15 de abril todos los adultos mayores estén inmunizados al menos con la primera dosis. En tanto, en su intervención en esta conferencia de prensa la mañanera, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que los principales países productores de vacunas anti-COVID están en fases intensivas de producción, por lo que la dificultad para adquirirlas va en aumento. Incluso dijo que se ha acentuado la desigualdad en el acceso a los biológicos. Esto dijo. Los principales países productores están entrando o ya están en fases intensivas, masivas, de vacunación. Por lo tanto, el grado de dificultad de acceso a las vacunas va creciendo, cuando menos hasta que no haya una producción suficiente en el mundo. Se ha acentuado también la desigualdad en el acceso. Hay muchos países que no tienen todavía acceso, increíble, a esta fecha. Entonces, nos ha pedido el presidente de la República que nos concentremos, que hagamos un activismo dirigido para que no se retrasen los acuerdos que México ya tiene firmados, pactados y hasta pagados. Ante esto, dio a conocer que el presidente López Obrador le instruyó viajar a Moscú, Rusia y a China para atender los acuerdos con las farmacéuticas. Por otro lado, indicó que hasta la fecha México ha recibido 15.163.000 vacunas contra el COVID-19 e informó que el jueves y viernes de esta semana llegarán 2 embarques de vacunas de Pfizer, una de 487.000 dosis y la segunda de 327.000. Y la Secretaría de Salud Federal reportó este día 1.247 nuevos casos de contagio de COVID-19, por lo que el país acumula 2.251.705 casos confirmados por esta enfermedad. En su informe técnico diario sobre la incidencia del coronavirus, añadió que se registraron 252 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, para acumular un total de 204.399 muertes. El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, reportó que hay en el país 1.791.894 personas que se consideran recuperadas de haber padecido esta enfermedad. Y en la Ciudad de México, una pareja fue detenida por maltrato a una adulta mayor en las calles de la alcaldía de Iztapalapa. Los hechos se registraron cuando oficiales de la Policía Auxiliar destinados para la vigilancia y seguridad de un centro de vacunación fueron requeridos por los encargados de recibir a los beneficiarios. En el punto, una mujer de 85 años acudió en compañía de otra mujer y un hombre para recibir la vacuna contra el COVID-19. La octogenaria entregó una nota al enfermero que le aplicó la inyección, en la que denunciaba a sus acompañantes de encerrarla en su domicilio y tenerla en condiciones deplorables, además de sufrir humillaciones.
El encargado llamó a los oficiales y presentó la evidencia que la mujer entregó. Aquí la vemos, por lo que en este momento la resguardaron y llevaron a un lugar seguro donde se dará seguimiento a su caso. La mujer de 39 años, identificada como la hija de la denunciante, y un hombre de 59, el yerno de la adulta mayor, fueron detenidos y presentados ante la agente del Ministerio Público. Tras ser asistida por una asesora jurídica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se determinó que la mujer no enfrenta violencia familiar. Y en más información de la capital de la República, la titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, Pedro Abelardo Faro Padrón, fue destituido de su cargo tras ser denunciado en redes sociales por haberse vacunado contra el COVID-19 sin cumplir con los requisitos. Faro Padrón admitió que junto con otros 3 trabajadores de la Fiscalía fueron a aplicarse la dosis a convocatoria directa del personal del Centro Médico Naval. Esto ya se había supuesto excedente en la cantidad de vacunas suministradas diariamente en el sitio y con el argumento de que al sobrar serían desechadas. Ello a pesar de que el Plan Nacional de Vacunación indica que la dosis se debe aplicar primero a los adultos mayores y a personal del sector salud. Sin embargo, la Fiscalía Capitalina indicó que es una conducta indebida de servidores públicos y por lo tanto intolerable. El titular de la Fiscalía de Coyoacán no cumplía con los requisitos para ser inoculado ni sus 3 colaboradores, puesto que no pertenecen al grupo de la tercera edad ni tampoco son médicos. Y pasamos a información de las campañas, ya que comenzó el bombardeo de información, publicidad de las campañas electorales que se realizarán exactamente pues dentro de 2 meses. De aquí hasta el próximo 6 de junio se difundirán más de 19 millones de spots de campañas. México se enfrenta a la totalidad de las campañas electorales en el proceso más grande de su historia en medio de la pandemia por la COVID-19, polarización frente al Instituto Nacional Electoral y violencia política electoral. Afortunadamente, ayer que comenzaron las campañas no hubo ningún incidente, no hubo violencia y esperemos que así se comporte. La totalidad de las campañas electorales para los comicios de junio próximo iniciaron este domingo, inundando todo tipo de medios de comunicación, mientras que la alianza de los partidos tradicionales PRI, PAN y PRD mantiene un marcado enfoque de oposición a la cuarta transformación de López Obrador, y esta responde. La pandemia es un tema recurrente y en un segundo plano quedan las propuestas vinculadas a los contextos de las sociedades mexicanas. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRI. La guerra sucia, la infamia, la descalificación han impedido la verdadera democracia. Pero muy pronto, llegará a Zacatecas la cuarta transformación. David Monreal, gobernador. Académicos y organizaciones sociales se preguntan en tanto por el futuro de la gobernabilidad, el gobierno abierto como objetivo y tarea pendiente y la rendición de cuentas en medio de una campaña electoral que no solo se caracteriza por la polarización, sino también por la proliferación de noticias falsas. Pues necesitamos marcos institucionales y bases legales, acordes. Esto es, que hay muchos aspectos que hay que construir, ¿no? Si bien por otra parte se han generado iniciativas incluso a nivel mundial, como es esta parte muy central del gobierno abierto, que es la Alianza por el Gobierno Abierto, que se creó en 2011 y a la cual se incorporó México en 2012 y que, bueno, ha tenido un despegue muy interesante, ¿no? Con un proyecto en el cual pues se ha buscado que los diferentes gobiernos que se van incorporando tengan compromisos muy sólidos en términos de establecer dentro de sus planes de gobierno cómo van a llevar a cabo todas estas tareas que se incluyen dentro, todas esas acciones que se incluyen dentro del gobierno abierto. A partir del 5 de abril se difunden 19.5 millones de spots en todas las estaciones de radio y televisión que hay en el país, con un ritmo de transmisión de 314.516 al día, lo que representa 17.473 cada hora de las 18 horas en las que diariamente se pautarán de 6 de la mañana a la medianoche. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Más de 19,000 millones de spot. Vaya cantidad. ¿Estaremos preparados? Hacemos nuestra segunda pausa. Estamos a la mitad de nuestro recorrido. No se vaya. Esto es Señal Global. Señal internacional. Estamos de regreso en Señal Global. Son las 11 de la mañana con 31 minutos. Hacemos un repaso de lo que publicaron esta mañana los principales diarios a nivel internacional. El Nacional. Venezuela. Academias. Venezuela atraviesa el peor escenario epidemiológico. Gobierno de España entregó a Plus Ultra exclusividad de la ruta Madrid-Caracas. El Tiempo. Colombia. Este martes se inicia audiencia de preclusión del caso contra Uribe. Cierre total en Bogotá empezará el sábado y va hasta el martes. El Mercurio. Chile. Comercio acusa confusión ante falta de registro oficial de productos no esenciales y autorregula su venta. Gobierno promulga plan de nuevas ayudas económicas. Podrían solicitarse en 10 días. Clarín, Argentina. COVID. El gobierno muestra cifras para sacar medidas más duras. El viaje soñado que terminó en tragedia. Washington Post. Estados Unidos. Una variante en Brasil pone en peligro la región. Para el sector sanitario, un debate agónico. New York Times, Estados Unidos. Los demócratas presionan para aumentar los impuestos a las empresas mundiales. Nueva York se dispone a subir los impuestos a los millonarios. The Guardian, Reino Unido. Johnson promete volver a una apariencia de normalidad. Cannes estudia la viabilidad de la legalización del cannabis. El País, España. La izquierda se rearma en Madrid tras el empate que vaticina el Centro de Investigaciones Sociológicas. Los alquileres, tensionados en más de 100 municipios. Vamos ahora con temas de vacunación. La vacuna AstraZeneca, que ha sido muy polémica, ya que un miembro de la Agencia Europea de Medicamentos afirma que hay una conexión real y directa con esta vacuna y la trombosis. Existe un vínculo entre la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y las trombosis registradas entre personas jóvenes que la recibieron. Eso confirmó el martes el responsable de estrategia de las vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, que agregó sin embargo que aún no se sabe por qué se produce esa reacción. En una entrevista con el diario italiano Il Messaggero, Marco Cavalleri adelantó que la autoridad europea deberá pronunciarse oficialmente sobre el tema, ya que se ha registrado un número de casos de trombosis cerebral entre jóvenes superior al esperado. Desde hace varias semanas han surgido sospechas sobre posibles efectos secundarios graves, aunque raros, entre las personas vacunadas con AstraZeneca. Se trataría de casos de trombosis atípica que en algunos casos ha provocado la muerte. En el Reino Unido, por ejemplo, se registraron 30 casos y 7 fallecimientos de un total de más de 18 millones de dosis administradas hasta el 24 de marzo. Como precaución, países como Francia, Alemania y Canadá han decidido dejar de administrar esta vacuna a algunas franjas de edad. Para el laboratorio anglo-sueco, los beneficios de su antídoto en la prevención del virus superan a los peligros de los efectos secundarios. Y mientras tanto, la otra pandemia, la económica, aumenta el desempleo en la Unión Europea, siendo Lituania el país más afectado por la pandemia por el coronavirus.
El paro afecta a casi 2 millones más de personas que el año pasado en la Unión Europea. El desempleo ha crecido un punto porcentual desde febrero del 2020 hasta el mismo mes del 2021. La Oficina de Estadística Comunitaria estima que en esta fecha 15,9 millones de personas no tenían trabajo en los países miembros, de los que 13 millones y medio se encontraban en la eurozona. Con respecto a febrero de 2020, el paro ha avanzado en casi 2 millones de personas en la Unión y en 1,5 millones en los 19 países de la euro. El país en el que más gente se ha quedado sin trabajo este año, Lituania, seguido por España, en donde la tasa de desempleo aumentó 2,5 puntos, la segunda mayor subida interanual de toda la Unión Europea en estos 12 meses. Además, en tan solo un mes, este año la tasa de paro entre los menores de 25 años cayó 1 décima en la eurozona y 2 en los 27 países miembros. El año de la pandemia deja estos datos. Eurostat ha explicado que se basan en los criterios que sigue la Organización Internacional del Trabajo, según los cuales una persona desempleada es un individuo sin trabajo que ha buscado un puesto laboral de forma activa en las últimas 4 semanas. Y el primer ministro británico Boris Johnson confirmó que el próximo 12 de abril reabrirán los comercios que venden productos no esenciales y pidió paciencia a los ciudadanos que quieran viajar al extranjero. Hay que tener un poco más de paciencia. Eso es lo que pidió Boris Johnson a los británicos, confinados desde inicios de enero y que añoran viajar hacia el sol, como suelen hacer cada verano. Obviamente confiamos en poder ponernos en marcha a partir del 17 de mayo, pero no quiero ser rehén de la suerte o subestimar las dificultades que estamos viendo en algunos de los países de destino a los que la gente querría ir. No queremos reimportar el virus desde el extranjero. Está resurgiendo en algunas partes del mundo y tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser realistas. Por ahora, los viajes al extranjero en Gran Bretaña están prohibidos hasta el 17 de mayo, salvo razón esencial. Por el contrario, Johnson confirmó la apertura el 12 de abril en Inglaterra de los comercios no esenciales como peluquerías, terrazas de pubs o salas de gimnasio, pero advirtió que no se puede ser autocomplaciente. El Reino Unido es el país más afectado en Europa por el COVID-19, con cerca de 127.000 personas muertas por la enfermedad. Las nuevas medidas tratan de no poner en peligro la campaña de vacunación, que ha administrado más de 31,5 millones de primeras dosis, es decir, casi la mitad de la población total, desde diciembre pasado. Y en Tailandia las autoridades cerraron más de 200 bares tras registrarse un brote de COVID-19. Las autoridades de Bangkok decretaron a partir de este martes y por 2 semanas el cierre de unos 200 bares y lugares de entretenimiento tras confirmarse un brote de COVID-19 vinculado a una serie de establecimientos de ocio. La capital tailandesa registró el fin de semana un súbito incremento en los casos después de que al menos 45 clientes que estuvieron recientemente en algunos bares de 2 populares zonas resultaran infectados con el virus. Las medidas contra el coronavirus coinciden con la celebración del Año Nuevo Budista, las vacaciones más importantes del calendario tailandés, cuando decenas de miles de personas regresan a sus hogares en otras provincias o realizan turismo por el país. Las autoridades de emergencia sanitaria además propondrán designar a toda la urbe, donde residen alrededor de 10,5 millones de personas, como zona roja o de máximo control. De ser aceptada, todos los bares y restaurantes de la capital y las otras zonas rojas se verán obligados a cerrar a las 21 horas y no podrán servir bebidas alcohólicas. Desde enero, cuando Tailandia detectó los primeros infectados por la COVID-19 en el país, se han confirmado un total de 29.321 casos, incluidos 95 muertos. Y en la India, en tan solo 24 horas se registra un total de 4 millones de personas vacunadas contra el COVID-19. La India vacuna a 4,3 millones de personas contra la COVID-19 en tan solo 24 horas, al tiempo que Nueva Delhi impuso este martes un toque de queda nocturno ante el aumento de casos, que la última jornada rozaron las 10.000 nuevas infecciones en el país. La capital ha limitado los desplazamientos entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana hasta el próximo 30 de abril, excepto para servicios esenciales. Estas se unen a las anunciadas el domingo por el estado occidental de Maharashtra, la región india que registra más casos por coronavirus, que incluyen también un toque de queda nocturno, confinamientos durante los fines de semana y el cierre de los comercios considerados no esenciales.
En total, India ha administrado 83 millones de vacunas, aunque solo 10,3 millones de personas han recibido la segunda dosis. El país asiático cuenta con una población de unos 1.300 millones de habitantes y el objetivo de las autoridades es vacunar a 300 millones antes de mediados de año. La India registró el lunes su máximo histórico de 103.558 casos de coronavirus en 24 horas, superando los 6 dígitos por primera vez desde el inicio de la pandemia, mientras las infecciones aumentan rápidamente en plena segunda ola. El país ha registrado 12,6 millones de contagios, siendo la tercera nación con más casos en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. El líder opositor ruso Alexei Navalny fue ingresado al hospital donde cumple su condena tras ser diagnosticado con síntomas de una enfermedad respiratoria. El líder opositor ruso Alexei Navalny permanece ingresado en la enfermería de la prisión donde cumple condena. Al parecer presenta un cuadro febril y síntomas de una enfermedad respiratoria, a lo que el Kremlin ha respondido que si realmente se trata de una enfermedad no se le privará del derecho a tratamiento médico. Navalny se encuentra en huelga de hambre desde el pasado día 31 para exigir una atención médica cualificada que, según el político, no se le está otorgando tras días quejándose de un fuerte dolor de espalda, fiebre y una fuerte tos. En la jornada de este martes 6 de abril, en las inmediaciones de la prisión se han concentrado un grupo de sanitarios encabezados por la médica y aliada del opositor Anastasia Vasilieva, quien ha pedido autorización para examinarle. La Alianza de Médicos ha denunciado que Navalny ha perdido 13 kilos en las últimas semanas y que su salud se ha deteriorado significativamente, por lo que han pedido urgentemente asistencia médica de especialistas independientes. La policía ha reforzado las medidas de seguridad en torno a la prisión, donde también se han congregado decenas de activistas y reporteros. Navalny, de 44 años, se encuentra desde el pasado 11 de marzo en el centro penitenciario de la región de Vladimir, un centro que él mismo calificó de campo de concentración. El líder opositor además ha acusado al presidente ruso Vladimir Putin de haber ordenado su asesinato al Servicio Federal de Seguridad ruso. Y el primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, fue designado para formar parte del próximo gobierno. En Israel, el presidente Reuven Rivlin ha encargado a Benjamín Netanyahu la misión casi imposible de formar gobierno. La tarea es doblemente difícil porque, en primer lugar, tras 12 años como primer ministro, Netanyahu no cuenta en estos momentos con apoyos suficientes para formar ejecutivo. Y, en segundo lugar, porque esto ocurre al mismo tiempo que está siendo procesado por corrupción. El presidente israelí explicó que le ha encargado la tarea a Netanyahu porque tiene una probabilidad ligeramente mayor de formar gobierno. No obstante, Rivlin quiso aclarar que para él la decisión no ha sido fácil, ética ni moralmente, en referencia a la causa judicial abierta contra el primer ministro en funciones. La primera audiencia de la fase probatoria del juicio contra Netanyahu se celebró este lunes. Su única opción para formar gobierno pasa por convencer a alguno de los partidos de la oposición de que se sume a su coalición, pero todos se niegan a apoyarle mientras esté enjuiciado. Para el líder centrista Yair Lapid, al presidente no le quedaba otra opción. Cumplió con su deber, dice en un tuit. Pero asignar el mandato a Netanyahu es una vergüenza que empaña la imagen de Israel y nuestra condición de Estado de Derecho. Todo esto ocurre después de las elecciones generales del 23 de marzo, las cuartas celebradas en Israel en menos de 2 años, con el país sumido en la crisis política. Hacemos una pausa, regresamos en 2 minutos. Usted está en Señal Global. Estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 49 minutos. Esto es Señal Global, transmitiendo en vivo desde los estudios del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía en Canal 44 desde Zapopan, Jalisco.
Continuamos con más información y la lucha contra el coronavirus. Sí, es una lucha, es un combate. Y en la Ciudad de México, luchadores profesionales salieron a las calles para concientizar a la gente al uso correcto del cubrebocas. Luchadores profesionales acudieron al mercado de pescados y mariscos Nueva Viga, ubicado en la Ciudad de México, como parte de la estrategia de promoción del cubrebocas, máscara contra mascarilla. Los luchadores que forman parte del programa Los Jóvenes Unen al Barrio del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, INJUVE CDMX, convirtieron los pasillos del mercado en un ring de lucha contra la COVID-19, como parte de las actividades de promoción de la mascarilla que realizan desde hace varias semanas en las 16 alcaldías. Estamos haciendo la conciencia a toda la gente que está en el mercado de la Viga, a que use el uso correcto del cubrebocas, se ponga, se cuide, se sanitice. Todos los luchadores y la brigada 2 de 3 caídas del Instituto de la Juventud estamos haciendo esta campaña, así es que ya sabes, ponte el cubrebocas. Durante un recorrido en el que es considerado como el mercado más grande de pescados y mariscos de América Latina, los enmascarados detectaron a quienes no portaban la mascarilla para concientizarles sobre la importancia de su uso, así como de gel antibacterial. En esta ocasión venimos todos los luchadores a la Nueva Viga, a que usen correctamente el cubrebocas, y si no, los hacemos entender, porque la lucha aún no termina. Los luchadores también identifican a quienes lo traen mal puesto y de forma creativa, divertida y sin límite de tiempo, le enseñan a usarlo bien. Quienes se niegan se les asusta con recibir un castigo, acción que desencadena risas y momentos de diversión. Los integrantes de esta disciplina deportiva aplicaron técnicas de su profesión, desinfectaron y colocaron el cubrebocas a personas que no lo traían puesto para luchar contra un enemigo común, la COVID-19. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Qué buena campaña, hacen falta muchas de estas. Faltó también que aplicaran una que otra hurracarrana. En otras cosas, en el turismo, los pueblos mágicos en México esperan que con la vacunación anti-COVID recuperen su economía. El pueblo mágico de Huichapan, ubicado en el céntrico estado mexicano de Hidalgo, figuró entre las decenas de localidades en zonas rurales y apartadas de México, donde el gobierno comenzó esta semana la aplicación a los adultos mayores de la vacuna de CanSino, un biológico de una sola dosis. La vacuna desarrollada en China llegó en un momento en que el pueblo mágico, rodeado de balnearios de aguas termales, lidia con estragos económicos tras un año de restricciones y cierres parciales por la pandemia, comenzada en México en febrero de 2020. Pues nos afecta económicamente porque pues de trabajar podemos seguir trabajando, o sea, tenemos el material y todo se puede hacer, pero la economía pues está parada, entonces aunque se vende, no es lo mismo porque mucha gente pues se ha quedado sin empleo. Frente a los estragos de salud y económicos por la pandemia, el alcalde de Huichapan, Emeterio Moreno, describió la llegada de la vacuna como agua que cae en una planta que estaba secándose para poder revivirla. Han sido muy difíciles. La economía ha bajado en todos los sectores. Han sido muy maltratados. El funcionario indicó que la vacuna genera confianza en todo el pueblo, al igual que en el resto de México, y destacó el esfuerzo realizado para el ágil desarrollo de vacunas en respuesta a la pandemia, que golpeaba más a los ancianos. China y México han mantenido una cooperación de vacunas desde el año pasado para hacer frente a la pandemia, en una lucha conjunta que también incluye la vacuna de la farmacéutica china Sinovac, que ya desde febrero reciben ancianos de numerosas localidades mexicanas. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Y tras cruzar la frontera y ser detenidos por agentes migratorios, decenas de migrantes se aventuran en la búsqueda de una nueva vida en los Estados Unidos, dejando atrás la violencia que existe en sus países. Decenas de familias indocumentadas llegan a diario al aeropuerto de McAllen, Texas, en el sur de Estados Unidos. Es la última etapa de un largo viaje en el cual han arriesgado su vida para huir de sus países por tierra y finalmente en lancha por el Río Grande en la frontera con México a lo largo de un camino controlado por cárteles de la droga. Tras cruzar el río, fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza. Durante el proceso se les practicaron pruebas de detección de COVID-19 y fueron conducidos a refugios. El sábado nos agarraron a las 3 de la noche y después de ahí nos llevaron a un campamento.
creo que de 11 de la noche, que después de ahí dormimos y ya después al amanecer el domingo nos sacaron como a las 7 y ahí nos llevaron bajo de un puente. Sí, y ahí nos tomaron todas las huellas, nos pidieron los papeles y ahí, solo eso. Yo salí huyendo a Belice y también me hallaron allá y me dijeron que si no lo hacía me mataban, o mataban a mis hijos. Pues, a mi mujer y a mis hijos los fue a esconder más lejos. Me lo traje a él buscando una oportunidad. Sin equipaje y dejando todo atrás, vienen de zonas rurales, impresionados ahora por un avión o una escalera mecánica. Emocionado, nervioso. ¿Le da miedo? Pero pues nunca subí y sí le tengo miedo a la altura. La mayoría busca reunirse con familiares en Estados Unidos a los que no han visto en años. Desde los refugios han podido contactar a parientes que les envían ayuda económica o boletos de avión o autobús. Hemos sufrido mucho en el camino, ya queremos. Lo más difícil es que uno aguanta hambre, sueño, es un poco cansado y hay veces un poco riesgoso, pero gracias a Dios estamos aquí. Las nuevas normas estadounidenses les otorgan un periodo de 60 días para establecerse y reportarse ante una oficina de la policía migratoria o enfrentar la deportación según un documento que se les entrega. El gobierno de Joe Biden asegura que la frontera no está abierta, pero a diferencia de su predecesor Donald Trump, no deporta a los menores que llegan solos en números crecientes ni a muchas familias con niños. Unos 100,000 inmigrantes indocumentados fueron detenidos en febrero tras ingresar por la frontera con México, una cifra que no se veía desde mediados de 2019 antes de la pandemia, y en marzo fueron aún más según las autoridades. Y en Bangladesh, las autoridades reportaron a 34 el número de fallecidos a causa del hundimiento de un barco en un río. Suben a 34 los muertos tras el hundimiento de un barco el domingo en Bangladesh, mientras continúa la búsqueda de 2 desaparecidos. El accidente de la embarcación, en la que en un principio se dijo que viajaban unos 47 pasajeros, se produjo a media tarde del domingo en el río Sitalaquilla, situado a unos 30 kilómetros de distancia de Dhaka. Aunque el lunes se dieron por concluidas las labores de rescate, la policía fluvial y los bomberos siguen rastreando la zona en busca de los 2 supuestos desaparecidos. Según la investigación inicial, el barco fue golpeado por una embarcación de menor tamaño antes de hundirse, y el lunes la arrastraron hasta la orilla, donde hallaron 21 cadáveres en su interior y el resto los encontraron flotando, mientras que otros 20 pasajeros lograron salvar sus vidas yendo a nado hasta la orilla. Este tipo de accidentes, como hundimientos y choques entre barcos, son frecuentes en el país, donde cientos de vías fluviales se utilizan comúnmente para el transporte. En la mayoría de los casos, estos incidentes pueden atribuirse a la sobrecarga y al mal estado de las embarcaciones. Vaya tragedia la de Bangladesh. Con esto estamos llegando a la parte final de nuestro recorrido en Señal Global. Reitero mi agradecimiento al licenciado Víctor Manuel Chávez Ogazón, jefe de información de Canal 44, con el licenciado Carlos Martínez Macías, subdirector de información, y al maestro Gabriel Torres Espinosa por esta oportunidad. Y a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima, que tenga un excelente día.